Doble turno. No voy a poner mi nombre. Quiero contar esto como lo viví, sin adornos ni exageraciones, porque lo que ocurrió en el Hospital Psiquiátrico Valle Alto en 2019 aún me late en la garganta cuando lo recuerdo. Tenía 26 años y llevaba pocas semanas en el turno nocturno del tercer piso, el de agudos. Había aprendido rápido a distinguir el sonido seco del pestillo en las puertas reforzadas, el olor a desinfectante que se pegaba a la piel y la música que hacía la lluvia en las láminas del patio interno cuando caía con ganas. Aquella noche llovía desde las 9 y las cámaras del pasillo parpadeaban con interferencias como si se les metiera una nube en las tripas. Éramos 3 en guardia: Víctor, que hacía de camillero y vigía, y María, una enfermera con años de experiencia. Yo era nueva. El protocolo parecía una lista infinita de casillas, rondas cada 45 minutos, conteo de pacientes, cierre de botiquines, firma de entradas, revisión de ventanas. Cuando comenzó la tormenta fuerte, María colgó un impermeable amarillo en el gancho junto a la ventanilla de enfermería y dijo que iba al cuarto de observación del fondo. Lo dijo sin mirarme. Me dejó el registro y el manojo de llaves. El impermeable goteaba ahí, de manera absurda, me tranquilizó oír esas gotitas rítmicas. Víctor, mientras tanto, había bajado al segundo piso a llevar un informe. Consulté los expedientes, marqué signos vitales pendientes, comprobé que la caja fuerte de medicación estuviera con sello. El reloj de pared dio las 10:22 con un chasquido reseco. Pasaron 5, 10 minutos. 15. María no regresaba. Pensé en el cuarto de observación. Lo imaginé con su ventanilla cuadrada, su luz blanca de tubo y ese silencio pesado que se pega al vidrio como si tuviera peso. Hubo un golpe de viento y la ventanilla de enfermería vibró. Levanté la vista. El impermeable amarillo ya no estaba en el gancho. No escuché pasos. No escuché puertas. El gancho oscilaba, pero vacío. El reloj marcaba 10:40. Sentí esa presión en el pecho que llega sin aviso, como si alguien hubiese apoyado la mano completa sobre el esternón. No quise pensar en nada fuera de lo normal. Revisé los monitores. Una de las cámaras, la del pasillo B, mostraba estática. La otra, la del cuarto de observación, seguía en negro desde el inicio de la tormenta. Tomé las llaves. Salí. Los tubos del techo parpadeaban y algunos brincaban con el zumbido que tienen las cosas viejas cuando aguantan por costumbre. El pasillo olía a humedad. Toqué la primera puerta con suavidad. Un paciente roncaba. La segunda, vacía. La tercera, cerrada y con el visor cubierto. Llegué al fondo y empujé la puerta del cuarto de observación. Dentro, el aire estaba más frío. La cama con cinturones, la mesa metálica, la bandeja sin instrumentos. Pasé el dedo por la superficie y la sensación fue de una limpieza reciente. No había impermeable en ningún lugar, ni marcas de agua. Volví a la puerta y, antes de salir, vi mi reflejo en la ventanilla interna, la cara tensa, el gorro torcido, un hilo de agua cayéndome del cuello. Y otra cosa, detrás de mí, en el pasillo, alguien cruzó de derecha a izquierda, rápido, apenas una sombra. Abrí de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo una luz parpadeando. Un paciente rió de manera breve y seca en alguna habitación como si hubiera escuchado un chiste que nadie más oyó. El reloj del pasillo marcaba las 10:58. Me dije que ignorara la sombra. Caminé de regreso a enfermería y en ese trayecto sentí una certeza absurda, casi infantil, pero firme: si volteaba, vería a alguien a mi espalda, a un palmo. No volteé. En la ventanilla de enfermería, el impermeable amarillo volvió a estar colgado. Aún goteaba, pero el piso debajo estaba seco. Ahora el reloj marcaba las 10:34. Así, de golpe, como si el tiempo hubiera mordido su propia cola.
Parpadeé y el segundo volvió a avanzarme en la cara con normalidad. Me temblaron las manos. Tomé el teléfono de la estación y marqué a María para regañarla por dejar su impermeable por todas partes, para decir algo que sonara práctico y no mostrara el nudo en la garganta. Me contestó con voz de carretera. Se escuchaba un motor de fondo, bocinas lejanas. Dijo que iba llegando todavía, que la agarró un accidente en la autopista. En 20 estoy, murmuró. Le miré el impermeable. Lo miré como se mira a un animal que se quedó paralizado. No dije nada. Colgué. Nunca he sido especialmente sensible a lo invisible, pero recordé algo de mi infancia. En mi casa siempre se repetía una frase, el alma llega primero. A veces decían que era un consuelo y a veces un aviso. Aquella noche me pareció una amenaza. El alma llega primero, ¿pero de quién? Víctor subió con un reporte bajo el brazo y más tarde sostendría que no me vio pálida sino como si te hubieran cambiado los carbones, palabras de taller mecánico para hablar de personas. Entonces solo le entregué un formulario y disimulé. No quise hablarle de dobles, ni de impermeables. Fui al cuarto de cámaras. Las pantallas seguían en su teatro de nieve electrónica. Solo una recuperó imagen por un segundo, el pasillo B, vacío, salvo por una figura parándose frente a la lente hasta cubrirla por completo. Fue un rostro pegado al vidrio. El cristal se empañó desde dentro. Un segundo. De nuevo, nieve. Salí otra vez. Quise recorrer las habitaciones con una lógica distinta, como si cambiando el orden de los pasos cambiara el resultado. El aire estaba más denso. En la habitación 3, el paciente de los ojos claros miraba el techo, inmóvil, pero con el índice tocando el metal de la baranda al ritmo de un metrónomo invisible. En la 5, el hombre de la bata azul repetía una sola palabra, pero sin voz, como si el aliento se quedara apenas en la boca. En la 7, la cortina se movía sin corriente. Los visores cuadrados de las puertas eran ojos sin párpados. Llegué otra vez al cuarto de observación, abrí y allí, encima de la mesa, habían dejado un paraguas negro chorreando. No había nadie. No usamos paraguas dentro del hospital, me dije como quien se agarra a una cuerda. El mango era de madera, con una muesca. Lo levanté con 2 dedos. Estaba helado. Lo cerré torpe y lo apoyé en la pared. Cuando di la vuelta, sobre el vidrio apareció, escrita desde adentro, una palabra con el rastro de la humedad, doble. El agua se corrió y deshizo la letra. Ya no había nada. Lo que vino después fue rápido y, paradójicamente, lento. Unas alarmas falsas con luces rojas en el techo. Unos pasos que no eran míos resonando, acompasados, en el pasillo. La sensación nítida de estar repetida, de que mi sombra ya no me pertenecía. Apoyé la frente en la madera de la puerta y sentí el frío como si estuviera del otro lado de mí misma. Abrí. Enfrente, a 3 metros, alguien con mi gorro torcido me miraba, como si mirara a través de un vidrio. No hubo palabras. No hubo grito. Solo el goteo del impermeable en enfermería, más lejos, como una lluvia privada. Cerré los ojos. Abrí. El pasillo, otra vez, solo. María llegó a las 11:05, empapada, colgó su impermeable amarillo en el gancho y dijo, casi como si supiera, se me adelantó. La miré y me sostuve del borde del mostrador porque sentí que el piso me hacía un truco. Ella no preguntó. En su mundo esas cosas se nombran poco. Víctor, ajeno, se quejó del café frío. Seguimos el turno. Quise creer que ahí terminaba. No fue así. A las 12:20, la paciente nueva, una mujer joven que había ingresado por un brote, se levantó de la cama y se paró frente a su propia ventanilla. Su sombra se duplicó. Era como si su cuerpo estorbara y lo tuviera que repetir. La primera sombra quedó pegada al vidrio.
La segunda volvió a su cama. Yo la observaba desde el pasillo con el cuaderno contra el pecho. Escribí observación, duplicación ilusoria, como si ponerlo en el papel le restara poder. No lo hizo. A la 1, las cámaras mostraron una ronda que yo no había hecho. Se veía mi espalda recorriendo las puertas, deteniéndose, inclinándose. Revisé el reloj, yo estaba en la estación de enfermería con María, que jugaba con el sello de la caja fuerte. Fuimos las dos al cuarto de cámaras y rebobinamos. Ahí estaba otra vez aquella espalda mía, y la temperatura de la sala descendió 2 grados, lo supe por el sensor digital que parpadeó. Nos quedamos calladas. María puso una mano sobre mi hombro sin apretar. No dijo nada. Las imágenes avanzaron 1 minuto y se cortaron. A las 2:40, en la habitación 5, el hombre de la bata azul dejó de mover los labios y, por primera vez esa noche, habló con voz. Dijo mi nombre. Lo dijo bien, sin titubeo. Lo dijo como me lo dice mi madre cuando está preocupada. Yo no se lo había dicho a nadie ese turno. No contesté. Entré con calma estudiosa, esa que practican los que no quieren romper la burbuja de algo ajeno. Tomé su pulso. Era normal. Sus ojos estaban enfocando algo más allá de mí. En la baranda de la cama había una muesca de madera, igual a la del paraguas. No me quedé. Cerré y caminé con cuidado hacia el final del pasillo. Me detuve frente al cuarto de observación y vi, en el reflejo, que no había nadie detrás de mí. Agradecí lo obvio como si fuera un milagro. La última hora fue una cuerda tensa. No volví a ver a mi otra yo, pero aprendí a oírla. Sonaba como la repetición leve de mis pasos medio segundo después, como el eco de una palabra que no se pronunció. Al amanecer, cuando los primeros rayos se colaron por la ventanilla alta del patio, noté barro en las suelas de mis zapatos. No había barro en los pasillos. Afuera, sin embargo, el patio interno tenía un charco con huellas que no correspondían a ninguno de nosotros. Huellas paralelas. Huellas de 2. Entregamos el turno a las 7. María me miró como se mira a alguien que ya pertenece a un secreto. Dijo, no lo cuentes mucho. Se queda pegado. Guardé silencio. Más tarde, en mi casa, mi madre me preparó café y me dijo una de esas frases suyas heredadas que se clavan en lo cotidiano: el alma llega primero. No le conté que, en Valle Alto, a veces no solo llega primero, también se queda de guardia. Volví a trabajar. Sigo en el 3er piso. He aprendido a no tocar los impermeables que aparecen. Las cámaras aún fallan cuando la lluvia se pone seria. El cuarto de observación huele distinto unas madrugadas. No discuto con nadie sobre esto. Simplemente firmo, reviso, cuento, cierro. En mi cuaderno, donde otros escriben temperaturas y dosis, yo anoto una columna muda: hora, pasillo, eco. A veces me salto renglones para que no me alcance. Otras, cuando el vidrio del visor empaña desde adentro, escribo como un reflejo, doble. Luego tacho. Aún no puedo dormir bien la noche anterior a un turno. Escucho la lluvia y el goteo me recuerda el latido de un corazón que camina unos pasos por delante. Si alguna vez te toca entrar al 3er piso de Valle Alto en guardia nocturna, no mires demasiado el reflejo de la ventanilla. Hay cosas que primero se ven ahí y después se vuelven reales. Y no siempre son tuyas. Ecos del pabellón 9. Nunca creí en lo paranormal. Para mí, todo lo que no podía verse o medirse era producto de la sugestión. Hasta que entré a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de la Paz, un lugar que, según los rumores del vecindario, había sido clausurado varias veces desde los años 70 por irregularidades, pero que de alguna manera siempre reabría con un nombre distinto. Corría el año 1998.
Yo tenía 27 años y había aceptado el puesto nocturno de auxiliar de enfermería porque necesitaba el dinero. Mi tarea era sencilla: entregar medicinas, revisar que las celdas estuvieran cerradas y anotar las incidencias de la noche. No era enfermero de formación, apenas un ayudante. El hospital se levantaba al borde de una colina en Puebla, y desde la carretera, su estructura gris y sin ventanas parecía una masa sólida devorando la niebla. La primera noche me acompañó un olor imposible de describir, algo entre humedad y formol, como si los muros hubiesen absorbido años de enfermedad. Los pasillos estaban tan mal iluminados que las sombras parecían moverse solas. Los pacientes dormían en habitaciones separadas por gruesas puertas de metal. En los pasillos, el eco de los gemidos y las risas de mente resonaba toda la madrugada. Pero eso, con el tiempo, uno aprendía a ignorarlo. Todo cambió la tercera semana, cuando me asignaron la zona antigua del hospital, el pabellón 9. Según me dijeron, ya no se usaba para internar pacientes. Había quedado cerrado desde hacía años, luego de un incendio. Sin embargo, esa noche debía ir a dejar una caja de suministros al cuarto de mantenimiento, justo detrás del pabellón. Cuando pasé frente a su entrada, noté que la puerta estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era densa, un vacío absoluto. Pude jurar que escuché el sonido de algo metálico arrastrándose sobre el piso. Pensé que era un gato o una rata. Me acerqué, apuntando la linterna, y entonces vi lo imposible: una silueta, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. No podía distinguir su rostro, pero lo que más me perturbó fue su posición. Estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Retrocedí sin apartar la luz, pero cuando parpadeé, ya no estaba. La puerta volvió a cerrarse sola con un golpe seco. A la mañana siguiente le conté a Ramírez, el guardia más viejo del turno. Me miró en silencio y me dijo sin levantar la voz: el pabellón 9 no se abre desde el 84. Si viste a alguien ahí, no era de los nuestros. Esa frase me acompañó el resto del día. Intenté convencerme de que fue un juego de luces, un reflejo. Pero las noches siguientes se volvieron peores. Cada vez que pasaba cerca de esa zona, la linterna comenzaba a parpadear. En una ocasión, escuché pasos detrás de mí, el sonido inconfundible de botas arrastrándose lentamente sobre el piso. Cuando volteaba, no había nadie, pero el aire olía a quemado, como cabello chamuscado. Una madrugada me tocó quedarme hasta las 3, pues una paciente había sufrido una crisis nerviosa. Cuando por fin terminé el reporte, decidí tomar un descanso en la pequeña cocina. Me serví café y, al girar la vista hacia la ventana, lo vi otra vez. El mismo hombre, ahora más claro. Estaba justo afuera, parado entre los árboles, completamente quieto. Su cabeza seguía ladeada, y la piel, pálida como cera, brillaba con la luz del foco. Salí corriendo hacia la puerta trasera, pero afuera no había nada, solo el sonido del viento golpeando las láminas oxidadas del techo. Días después, revisando el archivo de incidentes, encontré un informe de 1984. Un incendio en el pabellón 9 había dejado 5 muertos. El documento mencionaba a un paciente particularmente violento que había sido encerrado en una celda aislada. No tenía nombre, solo un número: paciente 47. Decían que, antes de morir, había atacado a una enfermera, arrancándole parte del cuero cabelludo con los dientes. Su cuerpo jamás fue encontrado entre los restos. No quise seguir leyendo. Las cosas empeoraron el 12 de mayo. A las 2:40 de la madrugada, el sistema de alarma se activó. Los sensores detectaron movimiento en el pabellón 9. Fui con Ramírez y otro compañero para revisar. La puerta, oxidada y sellada con una cadena, estaba abierta. Nadie había forzado la cerradura, el candado simplemente colgaba, roto por dentro.
Entramos con las linternas temblando entre las manos. El aire era espeso, húmedo. Las paredes negras por el hollín del incendio parecían sangrar en algunos puntos, el yeso se desprendía como piel muerta. En el centro del pasillo había huellas, grandes, marcadas con lodo. Avanzaban hacia una puerta al fondo, la que llevaba al sótano donde antes almacenaban los cuerpos de los fallecidos. Cuando llegamos ahí, algo se movió entre las sombras. No era un animal. La figura avanzó torpemente, arrastrando una pierna. Alcancé a iluminar su rostro, o lo que quedaba de él, la carne derretida por el fuego, el cráneo visible en partes y un ojo que parecía intacto mirándonos con un odio indescriptible. Ramírez disparó su linterna al suelo, tropezó y cayó. Yo corrí. Juro por Dios que escuché una respiración detrás de mí, un jadeo tan cerca que sentí el aire frío rozándome la nuca. Cerré la puerta del pabellón y no paré de correr hasta llegar al área de recepción. Cuando regresamos con refuerzos, no hallamos nada. Ni huellas, ni puerta abierta, ni marcas de fuego. Solo el silencio. El supervisor nos pidió no hablar del tema, alegando que el sistema de alarmas fallaba por la humedad. Intenté renunciar, pero el pago era mi único sustento. A partir de esa noche, comencé a notar otras cosas. Los espejos del baño empañados con frases que desaparecían antes de leerlas, pasos que seguían mi sombra y, sobre todo, una voz. Era la voz de un hombre, siempre susurrando mi nombre desde los pasillos vacíos. Un día, mientras entregaba medicinas, sentí que algo me jaló con fuerza hacia una de las habitaciones. Caí al piso y la puerta se cerró. La bombilla titilaba y en ese intermitente resplandor, lo vi, parado en la esquina. Su cabeza seguía torcida, los dientes ennegrecidos y su piel colgaba en tiras. No habló. Solo me miró. Cuando al fin logré salir, nadie creyó lo que conté. Dijeron que estaba estresado, que necesitaba descanso. Me dieron 3 días libres. Aproveché para visitar a un antiguo trabajador que conocí por medio de un amigo. Era un hombre ya mayor, con el pulso tembloroso y la mirada perdida. Cuando mencioné el pabellón 9, se quedó en silencio. Luego dijo: a ese hombre nunca lo encontraron. Dicen que su cuerpo se fundió con las paredes, pero que su alma todavía camina buscándola. ¿A quién?, pregunté. A la enfermera que lo encerró viva con él. Desde esa noche nunca volví al hospital. Pero lo que más me aterra es que, 3 meses después de renunciar, empecé a escuchar ruidos en mi casa, pasos, respiraciones, golpes. En los espejos del baño volvió a aparecer el vaho, pero esta vez pude leer lo que decía. Ya la encontré. Y justo debajo, escrita con lo que parecía ceniza: faltas tú. Desde entonces duermo con las luces encendidas. A veces despierto creyendo sentir su respiración detrás de mí, inclinada, irregular, como si su cuello roto todavía buscara mi oído. Dicen que el hospital fue demolido en 2002. Pero cada tanto, en las noches de lluvia, los vecinos aseguran ver una silueta parada entre los escombros, con la cabeza torcida, mirando hacia la carretera, esperando que alguien vuelva a abrir el pabellón. El hombre del cristal. Me llamo Alejandro y en 2017 acepté un traslado al Hospital Psiquiátrico San Gabriel, a las afueras de León. No era mi primer turno nocturno, pero sí el primero en ese lugar. Me habían dicho que el equipo era reducido y que, si me sabía mover, podría acumular horas extra. Lo que nadie mencionó fue la sensación inmediata de densidad en el aire, como si toda la infraestructura respirara con dificultad. Un edificio de 3 pisos, pasillos largos y lámparas frías que zumbaban apenas.
Ese primer día me asignaron una habitación improvisada en la planta baja, una especie de bodega vaciada con una cama metálica, un locker y una mesa con una cafetera. A medianoche hice la primera ronda. La mayoría de los internos dormían bajo la luz tenue del pasillo. En la estación de enfermería me esperaba Lidia, recién contratada también. Me cayó bien por lo práctico de su humor, revisaba expedientes, anotaba signos y no intentaba llenar silencios. A la 1:40 me quedé solo en el cubículo, frente a la puerta de cristal que daba al pasillo central. Estaba vaciando una bandeja de medicamentos cuando lo vi. Un hombre, de blanco completo, parado frente al vidrio, tan quieto como una fotografía. No distinguí el rostro, pero sí la postura, erguida, rígida, como si esperara un permiso. Levanté la vista del todo y ya no estaba. Salí de inmediato. No había nadie. Ni el guardia ni pacientes desorientados. Caminé hasta la esquina donde el pasillo dobla hacia la zona de terapia ocupacional y nada. Busqué en las cámaras. 4 monitores viejos mostrando ángulos fijos. En ninguno apareció. De regreso sentí el eco de mis pasos pegado a la pared, como si alguien más pisara un segundo antes que yo. Pasaron días sin nada raro. Cambié el sueño a la defensiva. Dormía en la bodega a ratos, apenas 20 minutos. Café quemado, apuntes a deshoras, expedientes con manchas de tinta vieja. El jueves siguiente, a las 3:03, volvió. Estaba limpiando la mesa cuando la silueta se detuvo, otra vez, al otro lado del cristal. Esta vez se quedó lo suficiente para que me fijara en detalles absurdos, el pliegue del pantalón, las mangas rectas, un blanco sin sombras, casi fosforescente. No respondí inmediatamente. No quise llamarlo por el uniforme ni por el rango. No quise ponerle nombre. Fue él quien habló primero, o más bien golpeó. 3 golpes, sólidos, vibrando el vidrio. La cafetera me tintineó en la mesa. Lidia despertó en la camilla donde a veces descansaba 1 hora. Se sentó, me miró al cristal. El hombre seguía ahí. Me acerqué con la llave magnética en la mano, abrí, y el pasillo me devolvió aire frío, vacío, un olor a desinfectante y metal. Revisamos cámaras otra vez. El monitor del pasillo mostraba la puerta del cubículo. Lidia rebobinó. Se veía mi reflejo, el movimiento de mi brazo, el temblor del vidrio. Nadie frente a la puerta. Solo yo, de pie, abriendo a la nada. No dijimos mucho. Ella anotó un incidente menor y yo cerré el informe con una palabra: vibración. A partir de esa noche, los pacientes comenzaron a pedir que no apagáramos tanto las luces de la zona norte. Decían que desde el fondo se escuchaban voces cuando el hospital quedaba en silencio. Hice lo que tocaba, pasé reporte a mantenimiento por una puerta trabada en la sala E2, clausurada desde hacía años. Estaba vacía, sin camas ni cableado útil, con un letrero amarillento: no usar. En teoría esperarían recursos para remodelarla y convertirla en un espacio de terapia. En la práctica, nadie quería entrar. Una madrugada, apenas pasada la medianoche, escuché desde la central un murmullo del lado de E2. No era tele ni radio ni conversación de guardia. Era el murmullo compacto de un cuarto lleno de gente, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo en voz baja. Caminé hacia allá y el murmullo se cortó cuando pasé junto al depósito de sábanas. Al llegar a la puerta, el murmullo volvió, más nítido, ya no bajo. Primero 2 voces masculinas, moduladas, como un regaño fatigado. Luego se sumaron otras, solapadas, creciendo en oleadas. Alguien lloraba. Alguien rezaba en monosílabos. Toqué la madera con los nudillos. Nadie respondió. La chapa tenía candado por fuera. Saqué la llave. No giró. Se había quedado trabada a medias. Volví a intentar. Nada. El ruido se volvió un golpe, o varios,
desde adentro. La puerta se arqueó por un instante, yo di un paso hacia atrás con la llave aún puesta. No saltó. No se abrió. Solo tembló de un modo que no he vuelto a ver en una puerta, como si la madera respirara. El golpe que vino después fue seco. No derribó nada, pero movió el aire. La chapa giró sola y la puerta se entreabrió. El olor primero, humo viejo, no a cigarro ni a basura, sino a tela y pintura chamuscada. Dentro, oscuridad. Alumbré con el celular. No había mobiliario, solo paredes descascaradas y marcas negras en el techo, como dedos largos que hubieran rayado hollín. Apagué la luz de inmediato. No vi a nadie. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Cerré la puerta y regresé, con el impulso torpe del miedo apretado en la lengua. Quise creer que era mi falta de sueño. Lidia me dijo, sin rodeos, que estaba pálido. No insistió. Ese amanecer, ya con el sol lamiendo las ventanas, un interno mayor, el señor Correa, se me acercó en el patio. Se paró a menos de 1 metro, sin agresividad, con la dignidad callada de quien ha aprendido a sobrevivir al ruido. Solo dijo que en E2 a veces vuelven a pasar lista, que llaman nombres que ya no existen. Yo no pregunté más. No tenía ganas de dar forma a eso con palabras. Esa misma tarde busqué expedientes antiguos en el archivo. Encontré cajas húmedas, etiquetas borrosas, listados de inventario. Entre las hojas sueltas, una nota mecanografiada del 89 con la palabra incendio subrayada 2 veces. Perdimos ropa, material, camas. 2 pacientes sin identificación al momento. Lo leí varias veces. No había detalles, apenas una mención al ala norte, a trabajos eléctricos mal hechos, a humo concentrado. No aparecían nombres, solo la cifra mínima que cabe en un informe que no quiere recordar. Volví a E2 de noche, sin avisarle a nadie. Quería comprobar algo que sentí cuando la puerta se abrió sola, que detrás de esa madera no había solo aire. Pegué la palma al tablero, fría todavía. Conté hasta 30. Nada. A los 35 comencé a oler humo otra vez, muy suave, como si alguien hubiera encendido un fósforo a distancia. El olor viajó por la rendija y me llenó la boca de un sabor metálico. Ya no había murmullo. Lo que había era el sonido seco de una cama que rechina cuando se imprime peso y, luego, un susurro levantado por el movimiento del aire, como si algo pasara caminando sin tocar el suelo. Retiré la mano. El olor se cortó de raíz. El pasillo recuperó su vacío. No renuncié en ese momento. Aguanté meses, convencido de que el hospital hace sus propios ecos y de que el cansancio dobla esquinas. Sin embargo, E2 se volvió una referencia fija en los reportes nocturnos. Los guardias veían humo donde no había focos encendidos. Los internos pedían cambiar camas de lado porque, aseguraban, había sombras que bajaban por la pared a la altura de sus almohadas. Lidia desarrolló una tos breve que solo le salía cuando pasaba frente a E2. Nadie, salvo yo, anotó la coincidencia. Mi última semana, la puerta del cubículo volvió a vibrar a las 3:03. No hubo silueta al principio. El vidrio tembló y el reflejo del pasillo se desenfocó. Luego apareció el hombre blanco. No se movía, no respiraba, no hacía otra cosa que estar. Pensé en abrir. Pensé en quedarme quieto. Pensé en el informe del 89. No hice ninguna de las dos. Tomé la cafetera con ambas manos y escuché. El vidrio dejó de temblar, el hombre se volvió más pálido hasta parecer un espacio sin imagen, un vacío de luz, y desapareció. En las cámaras, otra vez, solo mi sombra. Me fui unos días después. Pedí cambio por distancia, por familia, por cualquier excusa digna. Nunca dije lo que vi, lo que olí, lo que escuché pegarse a la madera. No creo en fantasmas como credo,
pero aprendí a respetar los lugares donde se agota el aire. Si alguien me pregunta por San Gabriel, digo que es un hospital como cualquier otro, con turnos pesados y expedientes que no cierran. Y si insisten, si quieren detalles, solo les recomiendo que, si alguna vez están ahí a las 3:03, no abran una puerta que vibra. Hay cosas que se quedaron del otro lado y que, por alguna razón, todavía pasan lista. El otro del pabellón. Me llamo Víctor y durante 2012 trabajé como técnico de mantenimiento en el Hospital Psiquiátrico El Retiro, a 20 kilómetros de la ciudad, en una loma donde el viento se lleva los sonidos y deja el eco. No entré por vocación. Entré porque el turno 24x24 me permitía estar con mi hija los días libres y porque el sueldo, para ser un hospital estatal, no estaba mal. Al poco tiempo aprendí que en psiquiatría la rutina está hecha de cosas pequeñas, tubos que gotean, candados que no ajustan, sensores que fallan justo cuando no deberían fallar. Y aprendí también que hay silencios que no tienen explicación técnica. Mi zona era el ala antigua, un pabellón al que todos llamaban hidroterapia a pesar de que ya nadie usaba esas tinas de azulejo verde. Ahí quedaron 2 cubículos con vidrio templado que funcionaban como observación. Por fuera, espejo. Por dentro, ventana. A mí me tocaba revisar que el polarizado siguiera entero y que los focos encendidos por dentro no volvieran el vidrio transparente. Una estupidez de protocolo que, aún así, cumplíamos al pie de la letra. Lo que sucede entre la luz y el vidrio depende de quien esté mirando. Eso decía el manual. Nunca pensé que esa línea pudiera moverse. De los pacientes, los que más me impresionaban no eran los que gritaban, sino los que parecían buenos vecinos. Gente que hablaría contigo de fútbol, de trabajo, de sus hijos, hasta que una palabra se les quebraba por dentro y recordabas dónde estabas. Entre ellos había un hombre de barba afeitada y peinado con raya al lado, prolijo como maestro jubilado. Le decían Don Abel. Tenía 60 y tantos, pocas pertenencias, un reloj sin pila y unos lentes con un rayón que nunca quiso cambiar. Caminaba solo, contaba pasos, evitaba mirar los vidrios. A veces, cuando yo ajustaba una puerta, lo notaba de reojo deteniéndose justo antes de cualquier ventana. Bajaba la cabeza y seguía. No me hablaba. Tampoco hablaba con los guardias. Con quien sí parecía tener trato era con el vidrio del cubículo 2. Llegaba hasta la línea amarilla, se quedaba mirando y murmuraba algo que no alcanzaba a entender. Los enfermeros se reían sin malicia. Que si le pide permiso a su sombra para dormir, decía uno. Que si revisa si todavía está del lado correcto, decía otro. Yo no hice caso hasta el día que me pidieron cambiar el transformador de la lámpara del cubículo 1 y me quedé más tiempo del necesario en esa parte del pasillo. Fue un martes, a las 19:10, porque lo anoté en la bitácora. El cielo ya estaba violeta y el viento golpeaba las láminas del cuarto de bombas. En el pasillo había olor a cloro y a ropa recién secada. Me agaché a medir voltaje y escuché la vibración leve del vidrio, esa especie de zumbido que hacen cuando un carro pesado pasa lejos. No pasó ningún carro. Miré el cubículo 2 por rutina. Adentro no había nadie. Afuera, a la línea amarilla, llegó Don Abel. Traía el reloj sin pila y la camisa abotonada hasta el cuello. Se detuvo frente al vidrio y alzó el mentón apenas, como quien saluda sin querer parecer cercano. Pensé que se miraría a sí mismo como lo haría cualquiera. No pasó eso. Su reflejo, si es que era reflejo, no levantó el mentón. Se quedó con la cabeza mínimamente ladeada, como si escuchara otra cosa a mi espalda. Me incorporé, tal vez demasiado rápido, y el multímetro chocó con la baranda metálica. El tin de metal se expandió por el corredor y, por puro instinto, miré mi propia figura en el cubículo 1. Estaba ahí, pero con un gesto más lento, una fracción de segundo detrás. Un retraso no natural,
una especie de respiración que no era la mía. Volví al cubículo 2. Don Abel bajó la vista. El del vidrio no. Miraba por encima de él, fijo, como apuntando a la puerta de salida. No pestañeaba. El viento pareció entrar aunque todas las ventanas cerradas. La lámpara nueva del cubículo 1 zumbó con una intensidad que no correspondía a ese transformador. Me agaché por reflejo a revisar y el zumbido bajó, como si se hubiera dado por enterado. Sentí una tontería, que el hospital me observaba desde sus superficies. Esa idea absurda que uno espanta con trabajo. Cuando levanté la cabeza, Don Abel estaba más cerca del vidrio de lo permitido. Apoyó el reloj sin pila contra el marco y pasó el dedo por la raya de los lentes. Su reflejo siguió inmóvil, con una paciencia que me pareció hostil. En ese punto, cualquier guardia habría tocado el silbato para llamar a enfermería. Yo soplé aire, nada más. Me conocía demasiado el sonido de la noche como para romperlo sin necesidad. Y sin embargo, algo ya estaba roto. No recuerdo haber oído palabras, pero entendí la escena como si alguien me la dictara. Don Abel no quería entrar al baño que quedaba a la izquierda, porque el vidrio del cubículo 2 lo obligaba a mirarse de frente. Y él había decidido que su parte más peligrosa no era lo que sentía, sino lo que el vidrio pudiera devolverle. El protocolo dice que no debemos interpretar. Que reportemos hechos y sigamos. Pero esa frase escrita en tinta sobre hojas plásticas no sirve cuando el hecho te mira sin parpadear. El retraso se volvió descaro. Mi reflejo del cubículo 1 ya no me seguía. Había quedado medio girado hacia la puerta, como si quisiera adelantarse a mi próxima intención. Me quedé quieto. No fue un heroísmo, fue una especie de cálculo primitivo. Si no me muevo, pensé, el otro no adivina. Un absurdo más. En el cubículo 2, el no reflejo de Don Abel giró la cabeza con una lentitud que dolía verla. No lo imitó. No replicó ningún gesto. Solo giró hasta mirarme a mí, no a él. Algo adentro del vidrio decidió que existía. Entonces sucedió la parte mínima, fácil de negar al día siguiente, imposible de olvidar a la semana. La lámpara del cubículo 1 parpadeó sin apagarse. El zumbido subió medio tono. El vidrio del 2 emitió ese chasquido seco que hacen cuando un tornillo cede apenas. Nadie más en el corredor. Nadie a quien preguntar si escuchó lo mismo. Don Evo dio un paso atrás como si hubiera recibido una instrucción silenciosa. Yo también retrocedí. Y el otro, el que estaba del lado equivocado de la realidad, sonrió sin dientes. No hubo golpes. No hubo carreras. Llegó el guardia de ronda y dijo que hacía frío. Le respondí cualquier cosa y anoté en la bitácora un cambio de foco que no hice. Esa noche, en la sala de máquinas, me quedé con la linterna encendida aunque no la necesitara. El sonido del hospital, que yo conocía como se conoce el reloj de una casa, adquirió pequeñas irregularidades. Un goteo que no venía de ninguna tubería. Un check que no coincidía con ningún reloj. Un ligero movimiento en la puerta de metal cuando no había corriente de aire. Al día siguiente pedí traslado al ala nueva, con el pretexto de que el tablero viejo me estaba dando problemas. Me lo negaron. Me dieron un bote de silicón y una llave Allen para ajustar el marco del cubículo 2. Regresé a esa línea amarilla como quien vuelve a una deuda. No estaba Don Abel. A los 3 días supe que lo habían cambiado de pabellón por buena conducta. Dejó el reloj sin pila en la caja de objetos personales, como si ya no necesitara medir nada. No volví a ver aquello con la claridad de ese martes. Pero la costumbre de evitar mi propia mirada se me quedó para siempre. Las vitrinas de una tienda, la pantalla de una ventana por la noche, el parabrisas en el entronque cuando el cielo se vuelve espejo, todo eso son pruebas breves que aún no sé si paso. Cuando cruzo un vidrio, respiro y espero una fracción de segundo.
Si mi reflejo tarda en seguirme, camino sin mirar hasta que el aire recobra su peso normal. El hospital sigue en la loma. Cada tanto paso por la carretera y se ve el pabellón antiguo como caja de zapatos olvidada. En los reportes oficiales, el ala hidroterapia tiene focos nuevos y marcos reforzados. Nada más. En mi libreta de mantenimiento, a lápiz, hay una anotación que jamás entregué: no hay falla eléctrica. Hay algo del lado de adentro. Y no es nuestro. La hora del silencio. Me llamo Iván y cursaba el último año de psicología cuando me asignaron el servicio social en un hospital psiquiátrico alejado, una construcción baja y extensa perdida entre troncos de mezquite y bardas húmedas por la neblina. Los internos lo llamaban La Quinta, pero el nombre oficial hablaba de salud y bienestar. No había señales de eso al cruzar la reja oxidada. El guardia me entregó un gafete y un manojo de llaves sin mirarme a los ojos. A partir de ese día hice lo que tocaba: notas de evolución, acompañar interconsultas, esperar a que el tiempo se deshiciera en pasillos iguales. Nada extraño, nada fuera de lo común, hasta la noche en que acepté cubrir un turno. Fue en julio de 2019. Llegué a las 10:40 con café recalentado y una carpeta de formatos. La sala de observación olía a cloro y polvo guardado, un olor más a bodega que a hospital. A medianoche el técnico de enfermería me explicó el protocolo de emergencias, ese tono práctico que se usa para hablar de incendios y de suicidios, y luego se fue a revisar cerraduras. Quedé solo con el zumbido de los fluorescentes, con la cámara vieja del circuito cerrado, con la respiración acompasada de los que dormían al fondo. Bostecé, me froté los ojos, escribí sin ganas. El reloj de pared marcaba las 2:27 cuando escuché lo que creí un eco. Como una vibración dentro de la cabeza. Pensé que era la falta de sueño. A las 2:30, exacto, el hospital despertó como si lo hubieran pateado desde abajo. No fue un grito aislado. Fue una orden invisible que cruzó muros. Al mismo tiempo, los pacientes de 3 pabellones gritaron, lloraron, se taparon los oídos, se hincaron en los rincones de sus habitaciones. Los monitores, que rara vez se mueven con algo más que respiraciones, comenzaron a trazar picos erráticos. Corrimos por los pasillos con llaves y sedantes, tropezando con sábanas arrugadas. Nadie hablaba, porque hablar en medio de aquello era como intentar ponerle tapadera a un pozo. No encontramos golpes en puertas, ni sombras de intrusos, ni fugas de gas, ni luces parpadeando fuera de lo normal. Solo ese pánico uniforme que no tenía causa visible. Hubo quien se golpeó la frente contra la pared en silencio, quien lloró como un niño sin producir lágrimas, quien se hizo un ovillo sobre el piso de mosaico. Duró 20 minutos. El mismo impulso que los había arrancado de la calma los soltó, y en pocos minutos dormían, deshidratados y exhaustos, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. Nos quedamos con la adrenalina atascada en el pecho y una lista de incidentes por llenar. El técnico de enfermería me dijo que no era la primera vez, que a veces en ese lugar encienden algo que no sabemos apagar. No supe si era una broma mala o una advertencia. A las 4:10 volvimos a la rutina: rellenar, contar, constatar que todos respiraran. La jefa de servicio llegó a las 7 y pidió una dinámica simple. Papel, crayolas, lo que hubiera. Les pidió a los pacientes que dibujaran lo que habían sentido. No lo que habían visto. Lo que habían sentido. Recogí los dibujos en silencio, uno por uno, y fui viendo el mismo patrón repetido con torpeza infantil y precisión de calca. Una figura alta, encorvada, sin rostro, apenas un hueco bajo una capucha que parecía no descansar sobre una cabeza sino sobre nada. Brazos demasiado largos, dedos que no terminaban en uñas sino en puntas de algo que no sé nombrar. A veces una túnica que no tocaba el suelo. A veces un esqueleto debajo de la tela. A veces solo un vacío alargado.
En casi todos, la figura aparecía entre dos camas, como si caminara justo por donde anoche caminamos nosotros. Hubo un detalle que me mordió por dentro. En 6 de los dibujos, la criatura llevaba una pulsera blanca en la muñeca izquierda. Una pulsera de hospital. En un 7º dibujo, la pulsera tenía un pequeño rectángulo negro, como la parte donde escriben el nombre. No quise preguntar. No quería oír mi nombre dicho por nadie. Esa tarde revisé las cámaras. En la madrugada la imagen parecía normal. Pasillo vacío, luz constante. Sin embargo, el registro del sensor de movimiento marcaba activaciones espaciadas, una tras otra, como si algo invisible cruzara el cuadro con paso pesado. 3 veces a las 2:31. 2 veces a las 2:37. Una a las 2:49. Nadie más lo consideró significativo. Un problema viejo del sistema, dijeron, y anotaron falso positivo. Pasé las noches siguientes sobresaltado. Evité turnos, pero bastaba entrar después del anochecer para que el zumbido de los fluorescentes me pareciera una voz respirando. En la biblioteca encontré una carpeta gruesa con copias difusas de historias clínicas de los años 80. Entre diagnósticos y firmas escaneadas, había notas a mano. Una enfermera describía episodios de grito colectivo a las 2:30, siempre los martes y los sábados, con ceses abruptos a los 20 minutos. Al margen, a lápiz, alguien había escrito lo mismo que yo no quería pensar: pasa cuando alguien nuevo entra a cubrir la noche. No estaba firmado. No era martes ni sábado cuando volví a quedarme tarde, pero la idea de lo nuevo me acompañó como un peso en la nuca. A la 1:55 me temblaban los párpados. A las 2:11 la cafetera chisporroteó con un olor a quemado que no venía del café. A las 2:30 el silencio se tensó, como si el edificio tomara aire por primera vez. Esperé el grito y no llegó. Lo que llegó fue un arrastre lento, una presión en las orejas que me obligó a abrir la boca. La cámara siguió mostrando un pasillo inmóvil. El sensor marcó actividad. Escuché pasos donde no había nadie, pasos medidos, casi pedagógicos. Pude sentirlos en las costillas. Se detuvieron frente a la puerta de la sala de observación. No tocaron. No necesitaban hacerlo. Cerré los ojos y conté dentro de la cabeza, como lo hacen los niños. Al abrirlos vi mi reflejo en el vidrio y detrás de mí, superpuesto a mí, algo con la forma exacta de lo que habían dibujado. No era una visión. No brillaba. No flotaba. Era una ausencia vertical que deformaba el aire. Vi el borde de la capucha como se ve el borde de una cortina con viento. Bajé la mirada por inercia y vi la pulsera. No en él. En mi muñeca. La pulsera con mi nombre, con mi fecha de ingreso al servicio, con el mismo rectángulo negro del dibujo. No recordaba haberme puesto otra. Intenté arrancarla. No se dio. El plástico no era plástico. Era frío como un diente. No hubo gritos esa noche. Al día siguiente, sin embargo, los pacientes aparecieron con nuevas marcas en los dibujos. La misma figura ahora sostenía un espejo. Dentro del espejo, siempre, se repetía un cuarto pequeño, con una mesa, con una taza de café, con una carpeta de formatos. La jefa de servicio me preguntó si me sentía bien. Dije que sí, pero desde entonces el café me sabe a metal y el cloro me sabe a lluvia. La última semana, antes de renunciar, entré al pabellón viejo, el que no se usa desde hace décadas. La llave grande abre una puerta que no rechina. Adentro hay cuartos sin colchones, una tina de azulejo con un grifo que no da agua, una pared con rectángulos limpios donde antes hubo cuadros. Muy al fondo, sobre el piso, encontré una credencial amarillenta. La foto borrosa mostraba a un residente. El nombre era distinto al mío, pero la firma, por un segundo, me pareció idéntica a mi firma.
La pensé como una broma de alguien a quien no le caigo bien. La guardé por inercia. A veces la siento en el bolsillo aunque ya la tiré. Ahora, cuando hablo de esto, la gente me pide el detalle extraordinario, la prueba definitiva. No la tengo. Solo la certeza de un horario, la repetición sin causa, los dibujos iguales, el aire que se encoge a las 2:30. A veces sueño que vuelvo a la sala de observación y el monitor no muestra números sino nombres, y entre esos nombres aparece el mío con un 0 al lado, como si no respirara. Me despierto con la sensación de llevar una pulsera que no se ve, una que ajusta cada vez que intento olvidar. Renuncié. Dejé el gafete en la caseta, sin despedirme. Camino por la ciudad como si todo estuviera a salvo, pero al pasar frente a vitrinas, frente a espejos, frente a ventanas oscuras, me esfuerzo por no mirar más allá de mi reflejo. No por miedo a ver a la figura encapuchada, sino por miedo a ver el borde de una túnica negra colgando de mis hombros, apenas un pliegue que no recuerdo haber vestido. Algunos miedos se sienten así, no llegan con ruido, no traen voces, solo enseñan la exactitud del minuto y luego se sientan a esperar. A las 2:30 en punto, aunque no haya hospital, aunque no haya pasillo, aunque no haya nadie más despierto, la casa entera se encoge como si inhalara, y por un latido siento pasos que no piso. Y sé, sin que nadie me lo diga, que la hora del silencio no terminó en la quinta. Comenzó conmigo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.